Hermanos, amada Iglesia del Señor. Bien, como es nuestra costumbre, ir a la Biblia, a la palabra del Señor, que es nuestra guía desde el momento de nuestra conversión hasta la eternidad, le invito a abrir Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, solamente 3 versículos, es decir, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Muy bien, voy a dar lectura a esta extraordinaria palabra y como es nuestra costumbre, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dios nuestro Padre Celestial, estamos acá en tu santo templo, en este lugar, donde todo este ambiente se santifica por solamente tu divina y santa presencia. Gracias, Señor, por esta extraordinaria oportunidad que por los méritos de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hoy día podemos tener comunión con usted y disfrutar este maravilloso tiempo que ya lo estamos haciendo desde el inicio de nuestra reunión hasta que terminemos con su bendición. Gracias, Señor, por todos los elementos que están confluyendo en este culto cristiano. Gracias por la iglesia, los niños, la profesora, los hermanos en servicio y cada uno de los presentes. Rogamos que su bendición repose sobre todos nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Doy gracias al Señor, hermanos, por esta nueva oportunidad que me permite de poder estar delante de su presencia, como cada uno de vosotros, aprendiendo a través de la palabra del Señor. Tengo la bendición de alimentarme de manera extraordinaria al estar preparando también el alimento que viene de la Escritura y seguir gozándome con cada uno de vosotros en esta oportunidad. Y quisiera iniciar esta exhortación de la Escritura hablando y reflexionando acerca de la crueldad. ¿Qué podría ser la crueldad? Y generalmente nosotros pensamos en algo cruel, terrorífico, complicado. Pensamos rápidamente en los terroristas, aquellas personas, ¿no es cierto?, que sin ningún miramiento
hacen atentados terroristas, no importándole la vida de los demás, matando vidas inocentes, abusando a algunos de niños pequeños, en fin. Cuando se nos habla de la crueldad, simplemente no iríamos a ese extremo. Pero nos costaría pensar acerca de la crueldad a través de un tema que nos tiene aquí la palabra del Señor y una palabrita que nos va a salir en el texto bíblico como la herejía, porque eso es una de las palabras que se va a destacar acá en el texto bíblico, herejía destructora. Y la herejía es cruel, es más cruel que un atentado terrorista porque destruye vidas a través del tiempo y también hacia la eternidad. Entonces, no hay nada más cruel, no hay nada más hereje, de pronto, que hablar de la cosa de Dios cuando se está totalmente desviando lo que la Escritura ha establecido como el camino del Señor. Y ese es el tema, hermanos, que en esta oportunidad lo he dicho, que los dos temas fundamentales que tiene el libro de Segunda de Pedro son los herejes, los falsos profetas y los falsos maestros. Y ya en el capítulo 3 iremos a la venida del Señor. Pero ya en este capítulo 2 vamos a hablar de la crueldad de los herejes, de aquellas personas que aparentemente profesan una vida de piedad, pero está totalmente errada respecto a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y al final del capítulo 1, lo terminamos. Como siempre les digo, hermanos, disculpen, no tengo el tiempo para hacer una mayor introducción. Nos dimos cuenta en los versículos finales del capítulo 1 que el fundamento de la fe es la palabra inspirada por Dios. Y esta palabra inspirada no fue dada por los profetas de Dios, porque ellos de pronto decidieron escribir y tenían una habilidad tan especial que establecieron la palabra escrita, sino que hemos aprendido con claridad total a través de la Escritura que la inspiración no fue de ellos, sino es la inspiración venida de Dios. Él sopló sobre la vida de los profetas y ellos se dejaron llevar como un barquito a velas que de pronto recibe las ráfagas de viento y avanza a mar abierto en un lugar determinado. Esa fue la manera que los profetas simplemente fueron meros instrumentos en las manos de Dios por el soplo, por el viento de Dios que trajo la inspiración, el Espíritu Santo, y colocó las palabras que conocemos en la Biblia, y ellos la colocaron en su cultura, en su contexto histórico, en fin, pero después nos damos cuenta que toda la Biblia confluye en un solo tema, en una idea central, y no hay divergencias, a pesar que la escribieron más de 40 autores diferentes, en tiempos diferentes, en contextos diferentes, en acciones diferentes, en nacionalidades diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué la Biblia es la palabra del Señor? Porque hay un solo tema que se enmarca desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que es la redención del hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted quisiera hacer un libro,
o yo quisiera escribir un libro, generalmente los autores le piden a otra persona que tiene mucha capacidad y le dice, escríbame el prefacio, escríbame la introducción. Y desde ya ese libro tiene divergencia, porque el que escribió el prefacio, al ser una persona diferente al autor del libro, ya simplemente hay otras ideas, hay otras opiniones, pero la palabra del Señor de ninguna manera, hermano, es así. Por lo tanto, ella se muestra simplemente como la palabra del Señor. Bien, entonces aquí hemos visto que se estableció el tema de la palabra del Señor como lo fundamental para nosotros. Y ahora, segunda de Pedro, no hay exhortaciones, ni llamados, ni mandamientos directos, sino que nosotros nos podemos figurar, segunda de Pedro, capítulo 2, como que el apóstol Pedro viene y nos coloca una radiografía o bien una fotografía donde aparece una persona o aparecen diferentes personas que nos muestran cómo son estos herejes, cómo se manifiestan ellos, estos falsos maestros. Y el apóstol Pedro nos quiere decir, miren esta fotografía, miren esta persona. Y como ustedes las vean, deben tener cuidado de ellos, porque ellos son herejes, ellos son peores que los terroristas más avesados que hay en el mundo, dando muerte cientos de personas, porque el propósito de ellos simplemente llevar gente a la perdición a través de un cierto conocimiento escritural, que ellos saben cuál es la verdad del Evangelio, pero que sin embargo la tergiversan, la desvían totalmente. Entonces, lo que el apóstol Pedro nos quiere decir en esta oportunidad, cuidado con los falsos maestros, porque van dejando devastación en su paso, van dejando destrucción. Aquellos que no son como los hermanos de Berea, que eran más nobles que los hermanos que estaban en Tesalónica, que cuando escuchaban la palabra del Señor, ¿qué hacían? ¿Qué hacían los hermanos de Berea? Escudriñaban, toda la iglesia, escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ok, muy importante, hermano. Vayamos al texto bíblico. Después de 9 minutos de una sencilla introducción, vayamos al texto bíblico, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Amados hermanos en el Señor, sepa que la Escritura, siendo tan sencilla, y la iluminación del Espíritu Santo que la trae sobre nosotros en su pura gracia, de pronto los textos bíblicos son de difícil interpretación. Por eso el predicador no puede aventurar en el texto bíblico ni de pronto traer un tipo de comentario que tenga que ver con su idea o con su pensamiento, sino con la gracia, con la ayuda y la iluminación del Espíritu Santo es necesario escudriñar la Escritura. Entonces, dice aquí el texto bíblico, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Estos falsos profetas falsos, hubo entre el pueblo, entre la nación de Israel.
no solamente hubo en el pueblo del Señor de antaño, sino que estos falsos profetas, supuestamente los que reciben una revelación de Dios y que no es la revelación de la palabra del Señor, porque cuando nosotros hablamos la Escritura estamos siendo profetas del Señor. Pero hay muchos que establecen, ¿no es cierto?, ciertas profecías que no están en la Escritura. Aquí dice, hubo falsos profetas entre el pueblo de Israel, no solamente entre el pueblo de Israel, sino también después dentro de la iglesia. Han aparecido falsos profetas entre el pueblo que simplemente comunicaban como de parte de Dios mentiras, hermanos. Se hacían o aparecían como parlantes de Dios, pero diciendo mentiras. Yo estuve mirando algo. Por ejemplo, los falsos profetas decían en Jeremías 6:14, paz, paz. Y el texto bíblico dice, pero no hay paz. En los días también de Ezequiel, o en la profecía de Ezequiel, veían visiones de paz cuando el mismo Señor decía que no iba a haber paz. En los días del rey Josafat había un profeta falso llamado Sedequías que se puso unos cuernos en la cabeza y dijo que Israel acornearía a los sirios, quitándola de en medio, como él lo estaba ilustrando gráficamente. Entonces, esa era la profecía que estaba dando el falso profeta Sedequías, y era una profecía totalmente, hermanos, mentirosa, porque los sirios pulverizaron a Israel. Mientras él daba esa profecía, los sirios pulverizaron Israel. Ahora, por supuesto, hermanos, que los falsos profetas son muy populares. Son muy populares, ¿sabe por qué? Porque endulzan el oído y le hacen escuchar a las personas, le hacen escuchar lo que los oídos quieren escuchar proféticamente. Entonces, en una congregación se levanta alguien en profecía y dice, el Señor te necesita para grandes cosas. Y los hermanos colocan los ojos en blanco y aleluya y gloria a Dios y todo eso. ¿Cuántos saben que el Señor nos quiere para grandes cosas? Pero muchas veces, hermano, esa es una profecía de adulación donde el profeta está queriendo sacar prebendas de esa profecía y quedar muy bien delante de la congregación y excitarla. Sin embargo, muchas veces, tal vez lo certero de Dios es que para esa persona tiene, ¿no es cierto?, le esperan grandes cosas y podría ser una grave enfermedad. Pero el falso profeta viene de esa manera. Entonces, hay gente, como en los días de Jeremías, un profeta llamado Hananías, que profetizó el repentino fin del poder de Babilonia. Mientras que Jeremías estaba diciendo, el imperio babilónico recién se está levantando para causar estragos dentro del pueblo del Señor. Entonces, una de las características de los falsos profetas es que dicen lo que la gente quiere oír. Y ellos mantienen al pueblo, a las congregaciones excitadas con esta falsa profecía, porque están inventando en su mente, en su corazón, algo que la Escritura no dice. Por eso es la razón que el primer capítulo terminó con la necesidad de siempre tener presente en nosotros la palabra del Señor.
Pero no solamente, dice, habrá falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Falsos maestros, no solamente falsos profetas que se muestran como iluminados de una nueva revelación bíblica, sino habrá falsos maestros. Eran creyentes, estos eran creyentes a quienes se tenía en alta estima, y de pronto estaban aún dentro del liderazgo, dentro de la iglesia, y por eso empezaban a constituir un peligro, estos falsos maestros, estos falsos enseñadores de la Escritura. El Señor lo anunció. En Mateo dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces aquí están apareciendo falsos maestros. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, inte a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahora, muchos de estos falsos maestros engañan fácilmente a las congregaciones porque están y salen de en medio de los propios liderazgos. Mire la advertencia que hace Pablo a los ancianos, a los pastores de Éfeso, cuando él se está despidiendo de ellos, les dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, el apóstol Pedro está haciendo aquí una severa advertencia a todos los creyentes y el Espíritu Santo también a nosotros para que siempre estemos en guardia, porque habrá entre vosotros falsos maestros. No lo estamos diciendo, hermano, localmente, que de pronto, el pastor está diciendo porque aquí hay falsos maestros. No, hermano, en el contexto de la iglesia general, en el mundo entero, se levantan estos falsos maestros. Dios nos guarde a nosotros, que en medio de nosotros se levante alguien que empiece a enseñar y aprovechándose tal vez de su personalidad, empiece a enseñar algo diferente. Y dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras, destruyendo la verdad, mezclándola con la mentira. Esto van a ser este tipo de gente. Van a cuestionar muchas veces la Biblia, los autores de la Biblia, las fechas que se van logrando en la palabra del Señor. Van a introducir enseñanzas pegadas con ideologías. Esto ya viene pasando ya más de 50 años, hermano, que las universidades cristianas, los institutos bíblicos están siendo permeados por ideologías, hermano. Es increíble esto, y que muchos de los profesores y alumnos no se han dado cuenta que de pronto tienen maestros herejes, preparando de pronto pastores para dirigir congregaciones. Entonces, dice aquí que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Y aún negarán al Señor que los rescató. Ahora, quiero hacer bien sencilla esta parte porque nos debe llamar mucho la atención esta frase, aún negarán al Señor que los rescató. Hay mucha gente
hermano, que está dentro de las congregaciones y que cree en el Señor Jesucristo, porque le hemos dicho una y mil veces que el camino de la salvación es a través de creer en el Señor Jesucristo. Y muchas personas dicen, yo creo en el Señor Jesucristo, Él es Señor, Él murió, ¿no es cierto? Él fue enterrado al tercer día. ¿Se ha fijado que yo siempre le hago esto, hermano? Cuando usted de pronto abre los ojitos, porque cuando estamos orando usted está así, pero algunos abren los ojos y yo le digo, el Señor murió, pero al tercer día resucitó y si usted cree, será salvo. Pero la salvación, hermano, no solamente tiene que ver con creer en el Señor Jesucristo, sino tiene que ver con que el Señor sea el Señor de nuestras vidas, hermano. Que el Señor gobierne, que el Señor mande, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Toda la iglesia, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, uno de los elementos que destaca la salvación en una persona que dice yo creo en Jesucristo es que Él sea el Señor, el soberano en la vida. Que ya no me mando, hermano, que ya no hago lo que yo quiero, sino que hacemos lo que Él quiere. Y dice, y aún, porque estamos ahí, y aún negarán al Señor que los rescató. Por lo tanto, rápidamente nosotros nos llama la atención esto. Negarán al Señor que los rescató. Entonces la pregunta es, ¿son cristianos o no? Y ahí empiezan los problemas. Ahí empiezan las dificultades en el escudriñar del texto bíblico. Porque yo tengo la impresión que son cristianos porque el Señor los rescató. Pero cuando vamos mirando los frutos, hermanos, que se dejan ver desde ahora en adelante, las próximas semanas, se nos van a dar detalles y lo que el Señor va a hacer con ellos, simplemente nos damos cuenta que no son cristianos. Y están dentro de la iglesia. Y algunos se los dan de profeta y otros se los dan de maestro. Y no son cristianos, hermanos. Porque dice la Escritura que están negando al Señor que los rescató. Entonces, muy importante, y siempre le recuerdo a los hermanos un testimonio que he leído, un gran siervo del Señor en Estados Unidos que tiene una iglesia bastante bendecida y grande, que él dice que él ha quedado anonadado cuando hermanos que llevan 5, 10, 15 años dentro del evangelio haciendo todo lo que hace un cristiano, a los 15 años de ser fieles dentro de la iglesia, recién han conocido al Señor como su Señor y Salvador personal. Y él dice, increíble, entonces yo nunca dejo de hacer el llamado a salvación porque hay gente que solamente están amparados en el paraguas de la fe, porque tal como Israel, esos que quedaron más de 600 en el desierto, les gustaba mucho cuando había aire acondicionado en el desierto, ¿amén? Cuando el Señor colocaba la nube en el día para protegerlos del calor abrasador y en la noche también les colocaba la columna de fuego que los abrigaba del frío de la noche desértica. Entonces, aquí nos encontramos con este tipo de personas que están dándose de maestro y que encubiertamente introducen energías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Entonces, muy importante, hermano, porque uno se pregunta, pero si el Señor los rescató, pastor, si el Señor los rescató, ¿en qué quedamos? Bueno, hermanos, en el Señor nosotros debemos entender que todas las personas son potencialmente salvables. Todas las personas que vienen a existencia están como candidatos a la salvación del Señor. Porque, ¿por cuántos murió el Señor? Qué bueno, hermano, que la iglesia entienda textos bíblicos tan sencillos
Y ahí tenemos Juan 3, 16, 17, toda la iglesia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por cuánto murió el Señor? ¿Por alguno? Por todo. Hechos 17:30, se lo leo yo ahora. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, a todos los hombres que se arrepientan. Segunda Corintios 5, 18, 19 dice: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, a las personas, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, hermano, hay una potencial salvación para todos. Ahora, mucha atención, muy importante, porque aquí podríamos entrar nosotros a certificar una herejía que hay en los círculos religiosos, que se llama el universalismo. Y el universalismo promulga que toda la gente va a ser salva. Entonces, no, si el Señor murió por todo, entonces todos se van a salvar. Mucho cuidado con eso, porque eso no está en la Escritura. ¿Sabe lo que está en la Escritura? Por ejemplo, 1 Timoteo 4:10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: oye, nos sacamos la mugre por el evangelio, por la causa del Señor, trabajamos y sufrimos oprobio, todo lo que venga en contra de nosotros, porque esperamos en el Dios viviente, que el Salvador de todos los hombres, o sea, potencialmente Dios es el Salvador de todos los hombres. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con la palabra del Señor? Pero mayormente de los que creen. ¿Cuándo se hace realidad la salvación? Cuando la persona cree. Y si no cree, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa de no creer? ¿Quién? El hombre, hermano. ¿Por qué no cree? Porque no cree, hermanos. Mayormente de los que creen. Ahora, no hay ninguna exclusión para la salvación, no hay ninguna, hermano. Todos son potencialmente salvables, pero la salvación es eficaz para aquellos quienes creen. Entonces, esta gente, y con esto ya estoy terminando, este primer verso y después el otro nos vamos así por un tobogán, hermanos, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿No? Entonces, estos falsos profetas y maestros, hermanos, eran potencialmente salvables y tenían la pinta de cristianos. Estaban dentro de la iglesia, agarraron puesto en el liderazgo, hermano. Y como eran como líderes, después cuando predicaron herejía, la gente dijo: no importa si es mi líder, tiene caleta de carisma. Sin embargo, hermano, negando el señorío del Señor,
y después nosotros vamos a ver todo el capítulo 2, los resultados de la herejía y de la condenación que viene sobre su vida. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén. Y dice, atrayendo sobre sí destrucción repentina, tal como Dios anunció en el Antiguo Testamento los juicios divinos para los falsos profetas. Hermano, no menos impresionantes son los juicios que Dios establece en el Nuevo Testamento, porque el Dios que servimos es el mismo Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Por lo tanto, es el mismo, hermano. No menos graves los juicios que Dios estableció en el Antiguo Testamento para los falsos profetas y maestros son los que Dios tiene para los falsos profetas de este tiempo y los falsos maestros. Amén. Respira un poquito. Está como así medio asustado. Pero ¿cuánto Jesucristo verdaderamente es Señor de su vida? ¿Cuántos pueden decir, ya yo no me mando, ya no hago lo que yo quiero? No, quiero estar congregándome. No hacemos lo que nosotros queremos ahora, porque ahora tenemos un Señor en nuestras vidas. Gloria a Dios. 2 y 3 y terminamos. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Otras versiones, anoté aquí, muchos seguirán sus prácticas vergonzosas, muchos seguirán sus tropiezos, muchos seguirán sus liviandades, muchos seguirán sus libertinajes, muchos seguirán su vida licenciosa, muchos seguirán sus prácticas vergonzosas. Y muchos seguirán sus disoluciones. O sea, no solamente van a agarrar papa con las mentiras que ellos dicen, sino, amados en el Señor, van a seguir el mal ejemplo de esta gente. Cuando el texto dice muchos seguirán sus disoluciones, insisto, dicen sus prácticas vergonzosas, otras versiones que aclaran más el texto bíblico, sus prácticas vergonzosas, sus tropiezos, sus liviandades, sus libertinajes, sus vidas viciosas, sus prácticas vergonzosas. Entonces de pronto estamos en un lugar donde hay muchos cristianos y alguien se está extralimitando y uno ve, ¡oh, qué buena onda estos hermanos! Pero cuidado, hermano, cuidado. Cuidado. Y ahora no quiero decir que nosotros seamos graves. Oh, yo soy, hermano, yo sí que soy cristiano. Aquí míreme a mí. No se trata de eso. Pero de pronto el evangelio, hermano, empieza a ser vilipendiado por este tipo de personas. Muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, el camino del Señor quedará desacreditado. Hermano, ¿cuántas veces nos hemos escuchado? Che, ese canuto. Si los canutos son así, no, nunca, nunca nosotros vamos a ser canutos, dicen las personas. Entonces, hermanos, la palabra del Señor pone una norma para los creyentes. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Filipos, le dice, para que seáis irreprensibles y sencillo hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Los cristianos debemos ser sal y luz en medio del mundo. Sin embargo, este tipo de gente, con sus mentirosas enseñanzas, además con lo que ellos hacían, por causa de los cuales el camino de la verdad, el camino del Señor es blasfemado. Dios nos guarde a nosotros, que por causa de nosotros alguien diga no quiero saber del evangelio. Y termina el texto bíblico y dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales, ya de largo tiempo, de la condenación no se tarda y su perdición no se duerme.
y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Otra grave condición de los falsos maestros es la avaricia, hermano. Es la avaricia. O sea, su práctica, lo que ellos hacen, lo que enseñan, mucho detrás de eso tiene un interés económico, un potente interés económico que van a conseguir sin ningún problema de los que están engañando, hermano. De los que están engañando. De hecho, más adelante en el versículo 14 dirá de esta gente, los falsos maestros, que tienen el corazón habituado a la codicia. Entonces, son expertos en la, ¿cuánto? Teoría de la, ¿cómo se llama? No, teoría de la prosperidad, ¿cómo se llama? Teología de la prosperidad, son expertos. Son expertos, hermano. Una vez un pastor con mucha tristeza nos comentaba que en una reunión otro, experto en esto, sacó como no sé cuánto dinero por una causa, pero era experto en la codicia y así lo hizo. Pero la Escritura dice, respecto de los cuales o sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Toda la iglesia, sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, el Señor ya ha establecido, hermano, ya ha hecho juicio sobre los mentirosos. ¿Dónde hizo su primer juicio sobre la mentira, hermanos? En el jardín del Edén. Ahí cuando salió el mentiroso. No, ustedes hagan lo que yo les digo, porque el día que ustedes lo hagan, van a ser igual a Dios. No van a tener necesidad de Dios. Entonces, ahí el Señor hizo ya desde largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, la condenación viene a paso agigantado y la perdición de ellos no está dormida, viene caminando a este tipo de gente. Y es la razón que el apóstol Pedro está hablándonos a nosotros la necesidad de siempre estar atento a la palabra profética más segura, que es la palabra del Señor. ¿Ah? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Oh, me gustaría predicar de nuevo este verso, pero ya lo prediqué el domingo pasado. ¿Ah? Lo prediqué el domingo pasado. Extraordinario. Tenemos la palabra profética más segura. Por lo tanto, como cristianos, hermanos, nosotros deberíamos ser el pueblo de la Biblia. ¿Ah? A mí de pronto me da pena porque ya nosotros como congregación partimos tarde, partimos como hace 4 o 5 años leyendo la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, y de pronto me da pena porque yo digo, y ya el 1 de enero digo, hermano, vamos a iniciar nuevamente la lectura bíblica. Yo digo, ¿cuántos hermanos tal vez querrán salirse de la lectura bíblica? Pero hermanos, si nosotros no leemos la Biblia, ¿quién la va a leer, pues? Nosotros somos el pueblo de la palabra del Señor. Y ahora nos damos el trabajo de estarle avisando a los hermanos, estamos en este libro de la Biblia. Si usted no tiene que de pronto como leer, aquí tiene un audio. Y estamos ahí molestando porque es una necesidad imperiosa. Y si alguien no está en la lectura bíblica, métase, pues.
Una vez ingresé a un joven que había en esta iglesia, lo metí, oiga, con tremenda fe, no, este chico quiere estudiar hasta en un instituto bíblico, quiere estudiar teología y toda la cuestión. Hablaba de los grandes maestros y toda la cuestión, y siempre que uno conversaba con él se las sabía todas. Lo metí a la lectura bíblica, en el segundo que lo metí se salió, hermano. Él quería conocer intelectualmente la palabra del Señor. Debemos vivir la Escritura. Debemos vivir la palabra del Señor, hermanos. Dios nos guarde a cada uno de nosotros. ¿Sí? Después del culto me da su nombre, su número de teléfono y lo ingreso. Amén. ¿Están ustedes en la lectura bíblica? Qué bueno, hermano. Excelente. Hermano, los falsos maestros y los falsos profetas actúan de manera miserable sin que nos demos cuenta. Con lo que se terminé. Voy a contarle una ilustración. Una pareja residente en la ciudad de Nueva York recibió por correo 2 entradas para uno de los más grandes espectáculos en Broadway. ¿Ah? Y el regalo les llamó la atención porque no tenía remitente, no se sabía quién había mandado aquel regalo, pero fueron al espectáculo y lo disfrutaron a concho. Era lo mejor que le había pasado a ellos. Al regresar a su casa, descubrieron que su casa había sido saqueada, había sido robada y no había nada dentro de su casa. Le dejaron los ladrones la siguiente nota. Ahora ya lo sabe quiénes fueron los que te invitaron, ¿no es cierto?, a Broadway. Como ese ladrón sin nombre, un falso maestro sabe lo que la gente quiere. Ese matrimonio quería ir a Broadway. El diablo sabe lo que la gente quiere y apela a sus deseos para endulzarle los oídos con mentiras sacadas de contexto. Porque toda palabra sacada de contexto de la Biblia es un pretexto, amados hermanos en el Señor. Por eso hacemos muy bien en estar atentos como una antorcha que alumbra sobre nuestras vidas. Padre nuestro, Padre celestial, bendito y alabado sea su nombre para siempre. Le damos muchísimas gracias, Señor, porque estamos viviendo tiempos peligrosos, pero de pronto pensamos que nosotros estamos viviendo este tiempo peligroso. Sin embargo, la Escritura nos dice que hace 2000 años, hace 3000, hace 4000, ya en el tiempo del pueblo de Israel, ya habían falsos profetas y falsos maestros. Y hay una señal en su palabra que nos dice que esto va a ir creciendo y será también una muestra de su venida. Que estamos pronto a su venida cuando empezarán a multiplicarse estos falsos maestros, estos falsos profetas. Señor, guárdanos de ser engañados. El apóstol Pedro colocó una tremenda foto, que es la foto del capítulo 2 de Segunda de Pedro, para mostrarnos a los falsos maestros, a los falsos profetas, para ser guardados de ser engañados por la falsa enseñanza. Por eso tu palabra nos exhorta a estudiar la Escritura, a examinar lo que oímos y a crecer en la fe. Ayúdanos, papito amado, a estudiar las Escrituras, a examinar lo que oímos y a crecer en la fe, de tal manera que notemos rápidamente cuando haya una desviación de tu palabra. Guarda esta iglesia local, que todos vivamos la sencillez de tu palabra, que todos amemos tu palabra,
que todos estemos en el plan de lectura bíblica. Y si tal vez ya la repitamos en el año 24, 25, 26, tenemos que repetirla hasta que tú vengas, Señor, porque esa es nuestra identidad. Que varios de los hermanos que aún no están en la lectura bíblica, al final del culto se puedan anotar, de tal manera que la reiteración de la lectura le familiarice el texto bíblico y cada día podamos entender, y no solamente entender, sino también practicar tu palabra. Bendito Señor, gracias, 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 gracias por tu palabra. Así como hubieron falsos maestros, sin embargo, hay un maestro que nosotros podemos confiar. Hay un maestro que plenamente cada uno de nosotros podemos confiar. Él nos da el don de la vida eterna. Su nombre, Jesucristo, es el Señor. Si hay alguien en esta congregación que aún no tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, aún Él no gobierna su vida porque no es el Señor. En esta oportunidad le invito a que crea que Jesucristo llevó sus pecados, que en la cruz del Calvario Él cargó su culpa, que por su culpa fue crucificado, fue enterrado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Amigo, amiga, querido, acompañante, que pueda estar en nuestra reunión, si aún Jesucristo no está en vuestros corazones, hoy es el día. Hoy es el día. Dios ha hecho provisión, toda la provisión, para que tú solamente creas en Él. Porque si creyere, verás la gloria de Dios. Es el llamado que Dios hace en esta oportunidad a más de alguien que pueda estar en nuestra audiencia, de tal manera que verdaderamente esté en el camino del Señor. Y amada iglesia del Señor, cada día amemos la Escritura, examinemos lo que oímos y crezcamos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito